Presidente, gracias por la exposición. Primero, ¿por qué el Banco Central debería estar en la Constitución? En los países de la OCDE, más de la mitad de las constituciones no contienen al Banco Central en la Constitución, y si uno hace un análisis general, yo diría que más de la mitad de las constituciones occidentales no contemplan el Banco Central dentro de la Carta Fundamental. Lo segundo, hay un mandato único, básicamente, ¿no?, enfocado en la estabilidad de precios y mantener baja la inflación, en lo cual el Banco Central ha sido claramente exitoso. ¿Por qué no ampliar esto a la estabilidad del empleo, crecimiento, diversificación productiva? Se habla mucho de autonomía, en tercer lugar, autonomía del poder político de turno. ¿Qué pasa con la autonomía respecto de los actores del mercado, en un mercado que además es pequeño, ¿no?, para evitar, por ejemplo, que miembros del Consejo del Banco Central vayan y vengan desde el directorio de bancos comerciales hacia el órgano regulador? ¿Cómo se evita esto? Y finalmente el modelo de gobernanza. ¿Por qué no establecer otro modelo como los que existen en Noruega o en Dinamarca, donde hay un consejo supervisor amplio, un directorio que toma decisiones ejecutivas y un comité de política monetaria que es más especializado? ¿A usted le cuadra esta modalidad? ¿Le cuadra 5 miembros de un consejo del Banco Central para nuestra actual realidad? Gracias. En cuanto a ampliar las funciones, se planteó en varias de las intervenciones, efectivamente hay bancos centrales en el mundo que tienen otras funciones, ¿no? Y además que tienen un marco más general que explica por qué al Banco Central se le asignan esas funciones. Ahora, ¿qué es lo que uno debería buscar al momento de definir las funciones? En primer lugar, debería asegurarse de que esas funciones no invadan el terreno que es propio del gobierno, ¿cierto? Porque si no, estaríamos entregando a un organismo autónomo decisiones que normalmente, ¿cierto?, consideraríamos que son más propias del gobierno, como es, por ejemplo, temas de fomento productivo. En segundo lugar, sería complejo crear funciones que tengan contradicción entre sí. Es decir, que avanzar en una dirección implique retroceder en otra. Y en tercer lugar, tiene que haber un cierto alineamiento entre las funciones que se entregan, o los mandatos que se dan, y las facultades que se le entregan a la institución. O sea, si el Banco Central básicamente lo que hace es definir la política monetaria, fijar la tasa de interés, difícilmente podría hacer cosas para las cuales se requiere otro tipo de facultades, como entregar créditos directamente, ¿cierto?, funciones de esas características. Entonces, eso no quiere decir que no se puedan agregar funciones, pero ¿cómo funciona esto en los casos de los bancos centrales que tienen estas funciones agregadas? La manera en que funcionan es que, en primer lugar, normalmente los bancos centrales siempre tienen como función primordial el control de la inflación. Y cuando se agregan otras funciones, hay mecanismos institucionales de conciliación entre ellas. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene el mandato de alcanzar el máximo nivel de empleo, cada 5 años emite unas pautas de largo plazo sobre cómo va a conducir la política monetaria. Y ahí explica cuáles son las variables que va a estar siguiendo, cómo va a medir la situación del empleo, cómo va a compatibilizar esas responsabilidades. En el caso del Banco Central de Australia, eso se hace a través de un acuerdo que se hace con el gobierno cada cierto número de años. Creo que me parece que también es cada 5 años, como en Estados Unidos, con estos objetivos de mediano y largo plazo. Entonces tiene que haber alguna instancia en la cual formalmente se articulan estas funciones que se le entregan al Banco Central. O sea, no puede quedar solo a la espontaneidad del Consejo, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante de recordar cuando se consideran otras funciones. Luego, sobre el control, la manera de hacer efectiva la responsabilidad de los consejeros, ahí le voy a pedir al fiscal que se refiera un poco más en detalle, porque hay un documento completo dedicado a este tema que está incluido en este dossier, del cual él es autor. Pero yo diría acá lo siguiente. En primer lugar, si ustedes miran lo que tenemos sobre mecanismos de control, el capítulo de mecanismos de control en esta presentación, se van a dar cuenta que de 25 bancos centrales que consideramos, solamente hay uno en el cual se puede acusar constitucionalmente a los consejeros del Banco Central. Ese es el caso de México.
En el caso de México se puede acusar constitucionalmente a muchas autoridades, incluyendo los propios parlamentarios, gobernadores, alcaldes, etcétera. Pero en México las acusaciones constitucionales se resuelven con un quórum de 2/3. ¿Por qué en el caso de los bancos centrales en general no existe el mecanismo de la acusación constitucional? Fundamentalmente porque es muy difícil, en el caso del Banco Central, distinguir entre el cumplimiento de sus funciones propiamente tales, o sea, sus decisiones de política monetaria, de política económica, versus otro tipo de causales que están más ligadas a temas de corrupción, ¿cierto? Otro tipo de situaciones. Entonces, si uno quiere un Banco Central que tenga autonomía en la conducción de la política monetaria, sería complejo que por cualquier decisión de política monetaria se pudiera acusar constitucionalmente a los integrantes del Consejo. Eso, la verdad es que en términos sería bien contradictorio con la noción de autonomía. Ahora, en el caso del Banco Central de Chile, por lo menos, nosotros, de todos los organismos autónomos que ustedes han visto, nosotros somos los que más informes presentamos al Congreso. Nosotros presentamos 6 informes al año, 4 de informes de política monetaria, 2 informes de estabilidad financiera. Somos, como decía, el único organismo que tiene al ministro de Hacienda sentado en las discusiones de su consejo. Y quizás lo que puede ser interesante profundizar más al momento de discutir los temas de sanciones a los consejeros es en términos de cuáles son las conductas o las causales que están establecidas en la ley que hacen responsable a esas autoridades. En muchos países, por ejemplo, se incluye la pérdida de los requisitos para ejercer el cargo. Eso aquí en Chile no está incluido como una causal de destitución o a través del procedimiento que establece la ley orgánica. Sobre el tamaño del Consejo, efectivamente nuestro Consejo es pequeño, tiene 5 integrantes, por lo tanto, ¿qué diferencia haría tener un Consejo más grande? Fundamentalmente permitiría funcionar como otros bancos centrales que constituyen comisiones dentro de su consejo. Nosotros no tiene mucho sentido que con 5 integrantes hagamos un comité de política monetaria, un comité de política financiera. Si tuviéramos más integrantes probablemente podríamos hacerlo así, sobre todo si es que hubiera alguna otra función adicional, o se permitiría distribuir un poco más las responsabilidades al interior del Consejo de manera como muchos cuerpos colegiados, ¿cierto? Por otro lado, respecto de la coordinación con el gobierno, hay varias normas en la propia ley orgánica que hoy día establecen esa obligatoriedad de coordinación. Nuevamente es algo que está en la ley orgánica, no está en la Constitución. Además de las que yo ya mencioné, que son la participación del ministro de Hacienda, que es el prestar asesoría al gobierno, también está incluido ¿cierto?, el ejercer sus funciones dentro del marco general de la política económica del gobierno. Ahora, hay otros países en los cuales la coordinación funciona en las 2 direcciones. Por ejemplo, hay países en los cuales el ministro de Hacienda es mucho más activo en el Consejo del Banco Central. Hay países en los cuales el presidente del Banco Central asesora al gobierno en todas las materias económicas. Por ejemplo, en el primer caso, un ejemplo es Colombia, en el segundo caso, un ejemplo es Israel. O sea, en Israel, el presidente del Banco Central asesora al gobierno en todas sus decisiones de política económica, incluyendo la política fiscal. Respecto de la crisis asiática que mencionaba el presidente, yo creo que la experiencia de la crisis asiática es bien interesante porque efectivamente en la respuesta del Banco Central a la crisis asiática, en aquel entonces el Banco Central funcionaba con un marco de política que involucraba un control o un monitoreo del tipo de cambio. Y el tipo de cambio se consideraba como básico para poder asegurar el cumplimiento de la meta inflacionaria. El Banco Central en ese contexto, en el contexto de un shock externo, que generaba una presión depreciativa en la moneda local, trató de sostener el tipo de cambio. Eso lo obligó a subir fuertemente las tasas de interés y eso profundizó la caída de la actividad económica. Pero lo que es particularmente interesante es que inmediatamente ocurrido ese evento, el Banco Central revisó su marco de política monetaria, sin necesidad de que hubiera acusación constitucional, sin necesidad de que hubiera ningún proceso externo.
y cambió significativamente su marco de política monetaria, lo que hoy día existe, que es el marco de metas de inflación de mediano plazo con un tipo de cambio flotante. Entonces, el Banco Central fue capaz de ajustar su funcionamiento reconociendo lo que ocurrió en esas circunstancias. Por último, ¿por qué el Banco Central debería estar en la Constitución? El mandato, el mandato ya me referí. El Banco Central, esto tiene que ver con otra pregunta que se hizo respecto de otros bancos centrales en el mundo. En primer lugar, cuando uno compara con la OCDE, con los países de la OCDE, tendría que considerar que todos los países europeos, los 26 países europeos que están en el Banco Central Europeo, todos ellos tienen un Banco Central autónomo y está en su constitución, que es en el pacto, ¿cómo se llama? El pacto constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea. Entonces, para todos los efectos prácticos, esos 26 países tienen al Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, en su constitución. Y por otro lado, lo que uno puede ver es que en general, por supuesto, países que tienen constituciones muy antiguas, previas a los bancos centrales, muchos no tienen al Banco Central en su constitución, pero los países que han dictado constituciones más recientes, por ejemplo, Colombia, Sudáfrica, etcétera, todos lo han ido incluyendo. Entonces aquí hay un tema como de secuencia temporal. En general, las constituciones más recientes, posteriores a la creación de los bancos centrales, han incluido los bancos centrales en el texto constitucional. Ya me referí al tema que preguntó la convencional Rollo sobre la crisis asiática y sobre el mandato más amplio. Nuevamente, el tema en el fondo es tener mandatos que sean consistentes con los instrumentos con que cuenta el Banco Central. O sea, si no queremos que el Banco Central dé préstamos directamente a las empresas, porque para eso existe otro tipo de instituciones, existen los bancos de desarrollo, ¿cierto? Entonces no le demos ese mandato al Banco Central, démoselo a la institución que puede cumplir efectivamente ese mandato. Entonces es importante mantener esta relación entre autonomía, mandatos, instrumentos, facultad y rendición de cuentas.